amo el libro de Hechos. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra la iglesia del comienzo. Nos muestra la iglesia que comenzó un avivamiento enorme. La iglesia del libro de los Hechos está llena de héroes de la fe, héroes que marcaron sus épocas. Uno de ellos, el apóstol Pablo, él mismo se llamó a sí mismo el apóstol abortivo, el apóstol injerto, el que nació antes de tiempo o el que nació después de tiempo. Pero ese mismo que se llama a sí mismo el más pequeño, el gran apóstol Pablo, Dios lo utilizó para fundamentar la iglesia en el mundo conocido. Pablo hizo grandes cosas. El apóstol Pedro también hizo grandes cosas. El apóstol Pedro, el primero que se levanta y le predica a miles, y miles aceptan a Jesucristo en su corazón. Así que el libro de Hechos está lleno de héroes de la fe. Mañana vamos a estar hablando del libro de los Hechos. Vamos a estar conociendo lo que era la iglesia en el comienzo y lo que tenemos que tener nosotros de la iglesia del comienzo. Pero siempre que leo el libro de los Hechos, siempre tengo que preguntarme a mí mismo, porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, Jesús dice que vendrán del norte, del este, del sur, del oeste, y se sentarán a la mesa de Abraham. En lugares que Dios había preparado para el pueblo de Israel, llegarán personas que no son del pueblo de Israel, pero que creyeron en Jesús, y se sentarán en la mesa y cenarán con el Padre y con esos grandes hombres de la fe. ¿Sabes? Siempre he pensado esto. Cuando lleguemos al cielo y Dios nos permita sentarnos en esa mesa, yo me imagino esa cena. Probablemente yo voy a buscar a Josué, el gran líder del Antiguo Testamento. Quizás voy a buscar a José, el hombre que no dobló su mano ante Dios, sino siguió viviendo en integridad. Probablemente buscaré a Esdras, el sacerdote que restableció el culto a Jehová en el antiguo pacto, y les preguntaré: ¿qué hicieron ustedes? Ellos probablemente me van a decir: nosotros cambiamos nuestras generaciones. Y si me encuentro a los del libro de Hechos, me encuentro a Pedro y le digo: Pedro, ¿qué hiciste? Probablemente Pedro dice: yo gané y conquisté y levanté a Cristo en la casa de los judíos. Si pregunto a Pablo: Pablo, ¿qué hiciste? Quizás Pablo me diga: yo levanté el nombre en todo el mundo. No hubo lugar donde no hubo avivamiento. Donde pisamos había la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué me he preguntado? Esa va a ser su respuesta, estoy seguro. Pero probablemente ellos me van a mirar y me van a preguntar: ¿y tú qué hiciste? Sabemos que ustedes vivieron en un tiempo donde no nos persiguieron por causa de Cristo. Quizás esté Esteban sentado en la mesa y me dice: yo di mi vida. Yo fui el primer mártir de la iglesia. Yo fui el primero que lo entregué todo. Yo fui el primero que me quedé sin excusas porque el reino avanzara. Y quizás me mire y me vuelva a preguntar: ¿y tú qué hiciste? Igual con nosotros. ¿Qué dirás tú cuando estés sentado en esa mesa? Si espero que llegues al cielo, oro para que llegues. Pero si llegas, ¿qué dirás tú? ¿Sabes? Teníamos comodidad, pero me daba pereza ir a la iglesia. Tuve que pagar el precio y no, alguien me corrigió y no volví. Yo no quiero quedar inferior, ser inferior a lo que fue la iglesia del libro de los Hechos. Creo con todo mi corazón que he venido en esta noche, Retour 2019. ¿Sabe qué va a ser? Va a ser la oportunidad para que nosotros seamos también como la iglesia del libro de los Hechos. Libro de Hechos capítulo 12, versículo 5. Ya les voy a dar el título de la primera sesión. Libro de Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra de Dios: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Diga conmigo: fervientemente. Alguien que lo diga de una forma ferviente. Diga conmigo: fervientemente.
Qué emocionante que la iglesia de los Hechos no era una iglesia apática en oración, era una iglesia que oraba fervientemente. Y creo con todo mi corazón que vamos a terminar este fin de semana orando fervientemente. Ahora la iglesia estaba orando por Pedro. Wow, qué emocionante es eso, ¿no? La iglesia oraba por Pedro, una iglesia que ora unida por Pedro. Qué emocionante es eso, ¿no? Cuánto cambiaría nuestras vidas si entendiéramos el poder de la unidad. Cuánto cambiaría nuestro ministerio si entendiéramos el poder de la unidad. Pero sigo hablando, versículo 6. Dice: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa, diga conmigo, una luz intensa, iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso enfrente a Pedro, golpeó el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda. Tremendo milagro, ¿no? Es que hay milagros cuando la iglesia se une a orar. ¿Alguien lo está escuchando? Hay milagros cuando la iglesia se une a orar. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo, mira esto, todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. ¡Qué gran milagro! De esa manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Versículo 11. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos. Los líderes religiosos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió adentro y les dijo a todos: ¡hey! Pedro está a la puerta. Versículo 15. Estás loca, dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Debe ser su ángel. Versículo 16. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Pedro ahí en la puerta: ¡ey, ey, ey, ábrame! Dios. Pedro seguía tocando. Cuando por fin lo abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les dijo señas, comenzaron a gritar, comenzaron a hacer una fiesta. Y Pedro: ¡ey, ey, silencio! Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dígales a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó. Y dijo después esto y se fue a otro lugar. ¿Están listos para lo que Dios quiere hablarnos? ¿Sabes? Quiero que escribas en la primera sesión de Retour 2019: espera tu milagro. Escríbelo grande, te lo vuelvo a repetir: espera tu milagro. Alguien lo tiene que estar creyendo. Espera tu milagro. ¿Sabes? Me impresiona esta historia. Hace un año Dios me habló a través de esta palabra. En un momento difícil, en un momento donde me sentí como Pedro. ¿Sabes? Pedro, el gran apóstol Pedro, el gran paladín de la fe, aquel que recibió una promesa de parte de la misma boca del Hijo de Dios,
Esa palabra que decía: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Incluso las puertas del infierno no podrán en contra de ella. Ese gran Pedro, por predicar el evangelio, está siendo acusado, ha sido llevado preso. Ese gran paladín de la fe es metido en una cárcel. Y dice la palabra de Dios: Pedro, el gran apóstol Pedro, está preso. Y en vez de estar, como hemos visto en otros pasajes, con el apóstol Pablo, que en plena prisión no está dormido, sino Pablo está adorando a Dios. Pero en esta ocasión Pedro no está adorando a Dios. Pedro no está exaltando el nombre de Dios. Pedro, dice la palabra de Dios, que está dormido. Algunos teólogos han dicho de este pasaje que Pedro estaba dormido porque Pedro confiaba y tenía plena certeza en Dios. Pero ¿sabes qué me decía el Espíritu Santo? No, Pedro no dormía porque tenía fe o tranquilidad en mí, sino Pedro dormía porque se había cansado de esperar el milagro. Quizás Pedro, que ha servido tanto, que ha dado tanto, como cualquier otro ser humano, llega un momento de dificultad, un momento de crisis, y en vez de tener nuestras manos arriba, comienzan a bajarse porque se cansan, porque hemos pasado una temporada difícil, porque hemos pasado un momento difícil. Esta palabra Dios me la daba recién pasé el proceso con mi hijo. Dije: ya todo está terminado, ya terminó una temporada para mí, una temporada difícil. Voy a descansar en Dios. 3 meses después entramos en un proceso con una condena espiritual de muerte impuesta por el enemigo sobre nuestra pastora. 3 meses después, y en un momento yo me dije a mí mismo: no puedo más, me siento en una cárcel, tengo brazos cansados. Y sin darme cuenta comencé a vivir sin esperar el milagro. Comencé a vivir simplemente aguantando. Comencé a vivir simplemente soportando el dolor, soportando el peso de las cadenas. Pero he venido de parte de Dios a hablarte en esta noche. Quizás te sientes de la misma manera. Dices: la temporada no cambia. Salgo de una difícil y entro a otra aún más difícil. Y sientes el peso de la cadena. Sientes que no puedes más. Y quizás estás en esta noche, pero ya no estás despierto espiritualmente. Quizás aún has venido a este lugar cargando peso de las cadenas de opresión, de pecado, de enfermedad, de angustia, de crisis, de tribulación. Y has entrado por esas puertas con brazos caídos. Pero he venido en esta noche de parte de Dios para decirte que es tiempo de levantar nuestras manos, porque el milagro está a punto de suceder. Yo no sé a quién he venido a predicar en esta noche, pero a alguien yo le estoy diciendo: prepárate, porque tu milagro está a punto de suceder. Yo creo que Santander se tiene que estar enterando de eso. No sé a quién he venido a hablar en esta noche, pero he venido a decirte a alguien de aquí: prepárate, porque tu milagro está por suceder. Tenemos que aprender a esperar el milagro en todo momento. No nos cansemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos: no dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué algunos dejan de congregarse? Porque dejan de esperar el milagro. ¿Alguien está conmigo en esta noche? ¿Por qué algunos dejan de servir? Porque dejan de esperar el milagro y quedan en la celda dormidos. Pedro, siervo de Dios, hizo grandes milagros, pero cuando llegó el momento de su milagro estaba durmiendo. Wow. Cuando llegó el momento del milagro, Pedro está dormido. Sabes, en esta noche creo con todo mi corazón que tu milagro va a llegar a tu vida, pero la pregunta es: ¿estás despierto para recibirlo?
¿Sabes por qué tenemos que estar despiertos? Porque los milagros suceden cuando los estamos esperando. ¿Alguien lo está escuchando? Los milagros suceden cuando los estamos esperando. Los milagros comienzan a suceder cuando los estamos esperando. Tenemos como iglesia que aprender. Tenemos como líder que aprender en todo momento a esperar que Dios haga algo. Sabes, algunos líderes en esta noche van a cambiar su forma de pensar, porque algunos han venido pensando, en vez de crecimiento, en vez de multiplicación, ha venido pensando en deserciones, en descompromiso. Y eso es lo que quiere el enemigo a través de la prueba, que tu fe se duerma, que tu fe se apague. Pero en el nombre de Jesús, en esta noche nos vamos a levantar y en fe vamos a esperar que Dios haga grandes milagros. Algún líder va a salir en esta noche creyendo lo que dice la palabra. El libro de los Hechos dice que día a día la iglesia crecía en número, porque Dios añadía los que iban a ser salvos. Alguien tiene que salir en esta noche creyendo que vas a comenzar a crecer de ahora en adelante. Todos los días Dios va a añadir crecimiento a tu ministerio. Todos los días Dios va a traer crecimiento a tu vida. ¿Alguien lo está creyendo? Alguien que me diga amén. Vas a dejar de pensar en que alguien se va y vas a comenzar a pensar en que Dios va a añadir miles y miles de personas a tu ministerio. Este domingo en la mañana tengo una noticia impresionante para ustedes. Los de la primera convención prometieron delante de Dios que no la van a aplicar hasta el domingo, porque ellos ya la recibieron hoy. Pero creo con todo mi corazón que Dios va a sacudir aquí el costado de muchos líderes. Y el próximo año no vas a venir a Retour 2020 con 30, 40 personas. Escúchenme, el próximo año vendrá la sede de Piedecuesta, solo tendrá más de 1500 personas en Retour. ¿Alguien lo está creyendo? Ahora sigue hablando la palabra. Pedro estaba dormido. Las 6, en el versículo 6, la noche antes de ser sometido, Pedro dormía mientras los guardias hacían prisión, cuidaban la puerta de la prisión. Versículo 7 es el segundo punto de esta palabra. Primero es espera el milagro. Espéralo en todo momento. Espera que Dios obre. Espera que Dios obre. Espera que Dios obre. Espera que mientras estás en este lugar, Dios va a estar obrando en tu trabajo. Espera que mientras estás en este lugar, Dios va a estar obrando en tu familia. Espera que algún momento vas a llegar a tu casa y tu familia va a estar de rodillas, orando, clamando al Dios del cielo. Y tú les vas a preguntar ¿qué les pasó? Y ellos te van a decir no sé, algo nos impulsó a hincarnos de rodillas. Y tú vas a saber que mientras esperabas el milagro, mientras servías a Dios, Dios estaba sirviendo y trabajando por ti en tu hogar. Pero tenemos que aprender a esperar el milagro. Versículo 7 dice de repente, wow, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado, wow. De repente, me encanta esto, de repente. Los milagros suceden de repente. El mover de Dios sucede de repente. La gloria de Dios se desciende de repente. De repente una luz iluminó la celda. Lastimosamente Pedro estaba dormido y no se dio cuenta. Bíblicamente siempre podemos ver que cuando un ángel aparecía, un ángel era glorioso. Dice la palabra de Dios, siempre que se aparecían ángeles en Belén, estaban los pastores, vieron ángeles. Quizás los ángeles eran hermosos, de unos 78 centímetros de altura, cabello oscuro, trigueños, así como su pastor, bello. No, es broma, quizás los ángeles son monos, ojos azules, y cuando hablan cantan así. Pero dice siempre cuando los ángeles se aparecían y las personas lo veían, inmediatamente las personas caían de rodillas delante de los ángeles.
En Belén los pastores adoraron cuando vieron los ángeles. Siempre que aparecen los ángeles, el corazón del hombre es conmovido, es sacudido por la potencia espiritual de ese ser celestial. Pero Pedro estaba dormido. Yo puedo imaginarme un poco al ángel. Quizás el ángel manifestó su gloria, hizo su entrada triunfal, un momento de avivamiento espiritual. Pero Pedro no respondió. He pensado, ¿qué tal si el ángel se hubiera devuelto al cielo y hubiera dicho: Dios, fui a liberar a Pedro, manifesté mi gloria, llené ese lugar de luz, hubo hasta una explosión de papelitos de Venturi, y Pedro no se despertó, así que me vine y no lo levanté, no lo liberé? ¿Sabes qué creo? Que ese ángel es la mejor descripción de lo que tiene que ser la iglesia. A veces como iglesia estamos tan conformes, a veces como iglesia estamos tan acomodados simplemente a reunirnos, a llenar el auditorio y que este lugar se llene de luz, se llene de majestad. Pero lastimosamente, mientras en muchos lugares está lleno de luz, de majestad, las ciudades están dormidas espiritualmente. Y creo con todo mi corazón que como iglesia tenemos que levantarnos, no solamente para que la ciudad pueda ver que hacemos cosas excelentes, sino que como iglesia tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo y golpear a una ciudad que está dormida y gritarle: ¡Hey! Jesucristo es el único camino, la única verdad y el único que te puede dar vida y vida en abundancia. No nos conformemos. ¿Hay alguien conmigo en esta noche? No nos conformemos a que simplemente vean nuestras luces. No nos conformemos a que simplemente vean lo que nosotros hacemos. No es tiempo simplemente de mostrar la grandeza de Dios en nosotros. Es tiempo de sacudir a un liderazgo que duerme. Es tiempo de sacudir a una ciudad que duerme, que está dormida en pecado, que está dormida en desilusión, que está dormida en heridas, que está sumida en alcoholismo, que está metida en drogadicción. Es tiempo de sacudir esta tierra en el nombre de Jesús. Es tiempo de volvernos a levantar y de levantar el nombre de Cristo en lo más alto. No nos vamos a conformar con una buena reunión aquí. ¿Alguien lo está entendiendo? No nos vamos a conformar simplemente con una buena reunión aquí. Vamos a llenar esta ciudad con la gloria de Dios. Y cuando comenzó el miércoles la convención, yo estaba parado atrás. Habíamos pensado que iba a ser para 190 personas. Cuando ese mismo día subió tanto el número a casi 400 personas. Y yo estaba parado atrás mientras ellos adoraban. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Y Él me decía: todas esas personas vienen a este lugar porque yo he abierto una fuente de avivamiento en Piedecuesta. Y me conmovía el corazón. Yo tomaba mi celular y comenzaba a grabar un mensaje en WhatsApp. ¿Y sabes qué me dice el Espíritu Santo? Estoy por derramar aún mucho más de mi gloria en este lugar. Y no va a ser un aguacero. No, porque cuando se levantan murallas de oposición, no pueden ser simplemente goticas, sino va a haber un crecimiento espiritual del Espíritu Santo. Va a crecer su presencia en este lugar como un río impetuoso y poderoso que puede pasar y derribar todo tipo de fortalezas espirituales.
Alguien está listo para que el Espíritu Santo lo haga en nosotros este fin de semana. Alguien lo está creyendo. Alguien aquí, alguien lo está creyendo. La gloria de Dios está aún por derramarse en este lugar como nunca antes ha sucedido. Alguien lo está creyendo. Alguien que diga amén. Pero segundo, tenemos como iglesia no solamente conformarnos a manifestar la gloria de Dios entre nosotros, tenemos como iglesia que actuar como el ángel del Señor. El ángel no dijo: soy muy puro, soy muy santo para tocar a un humano como Pedro. No, el ángel siendo santo, el ángel siendo puro, tocó a Pedro. Esta es la imagen de la iglesia. Él no solo salió a brillar, sino él salió a tocar corazones. Él no solamente salió a disfrutar la gloria de Dios personalmente, no, él salió a involucrarse en los asuntos de la ciudad. Y yo no sé si tú lo estás creyendo en esta noche, pero ha llegado el momento. Ha venido oscuridad sobre esta ciudad, sí, ha venido oscuridad sobre Colombia, sí, pero ha llegado el momento no solamente de brillar en cuatro paredes, ha llegado el momento de salir y en el nombre de Cristo Jesús tocar a aquellos que están dormidos espiritualmente. ¿Alguien está listo para hacerlo? ¿Alguien está listo para hacerlo? Ahora termino con esto. La iglesia oraba por Pedro, pero cuando llegó el milagro, qué extraño, no podía creer que el milagro llegara. Ojo, iglesia, con esto. Una iglesia que no ora es una iglesia que nunca ve milagros. Pero una iglesia que ora sin fe deja los milagros a la puerta esperando. Si alguien ha venido acá y ha venido sirviendo, pero ya no estás esperando, porque puede pasar por eso. Tenemos tantas luchas que aunque servimos ya no estamos esperando que Dios haga algo. Aunque hacemos una red, ya no estamos esperando un milagro. Es tiempo de levantarnos. Ahorita le decía a nuestra coordinadora de logística en la entrada, le decía: siento que en esta noche el ángel de Jehová va a tocar la espalda de muchas personas en este lugar. Y si han entrado dormidos, van a salir despiertos espiritualmente. El ángel de Jehová está por tocar tu vida. Te lo vuelvo a repetir: el ángel de Jehová está por tocar tu vida. No vas a servir más simplemente por servir, sino vas a servir esperando. Todos los días vas a salir y vas a comenzar a creer que viene crecimiento en tu ministerio. Viene el milagro, viene el milagro, viene el milagro, viene la multiplicación. He venido a decirle esto a esta iglesia: vienen tiempos de milagro sobre este lugar.